Bien, continuamos con el doctor Gerardo Aponte, quien está en línea con nosotros. Estábamos conversando y una de las preguntas era cómo es que apareció este movimiento, cómo es que este movimiento del 19 de abril, que es un movimiento en defensa del rey de España, se terminó convirtiendo en un movimiento independentista y cómo es que entró a participar en ese movimiento Francisco de Miranda. Doctor, los micrófonos son todos suyos. La explicación es sencilla, es poder, ¿no? El Cabildo de Caracas arma una comisión internacional para que vaya por el mundo buscando apoyos a la Junta Suprema de Caracas que defendía los derechos de Fernando VII. En esa comisión, por así decirlo, se embarca Andrés Bello, López Méndez y el padre de la patria, Simón Bolívar, que además, imagínense ustedes, no es como ir a Maiquetí, tomó un avión y estuvo en 6 horas, en 8 horas, exacto, en Londres. Esto era un vapor que tardaba tiempo en llegar y total que vieron en llegar a Londres. ¿A quién buscaron en Londres? Al venezolano más universal de esa época, que además lo conocía absolutamente todo el mundo y que además tenía los más importantes contactos principales, diplomáticos, guerreros que existía, que era Francisco de Miranda. No olvidemos que Francisco de Miranda sale huyendo de Caracas porque lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Bueno, porque los padres de Miranda eran de origen canario y además no eran ni blancos principales ni tenían capacidades económicas. Los padres de Miranda se dedicaban al honorable oficio de la panadería y es por eso, dicho por Inés Quintero, que él se va de Caracas porque a él lo trataban como el hijo de la panadera y así lo identificaban. Él además gustaba siempre de vestirse muy llamativamente. No olvidemos que era experto, entre miles de cosas que era experto Francisco Miranda, era sastre. Y se hacía sus propios uniformes de los más vistosos, diferenciándose incluso de los uniformes que se usaban en la época. Él se va de Caracas porque nadie lo quería, no logró estar en los principales batallones de blancos principales de la época y se regresa a Europa y hace toda una gesta en Europa y es ahí donde consigue a López Méndez, a Andrés Bello y a Bolívar, que llegan allá en una situación complicada desde el punto de vista financiero, duermen en su casa, conocen al conde de Wellesley, que era el patrocinante y uno de los amantes de el precursor, y arman toda una posibilidad de regresar a Venezuela, pero no para defender a Fernando VII, sino para terminar de independizarse. Y ahí es donde cala la idea que le llega a Bolívar, a Andrés Bello y López Méndez en Miranda, y decir, mire, usted es el hombre, regrésese para Caracas, que nosotros estamos a punto de montar un congreso para crear la separación definitivamente de la metrópoli del rey. Estas ideas seguramente tienen que haber emocionado a Miranda, un hombre ya muy mayor, sobre los 60 años, que estaba curtido de la guerra española, de la guerra de Cuba, de la guerra en París, de Francia, de las principales batallas de Europa y además de todo lo que hizo hacia Rusia, y se regresa a Caracas con el encomiendo, mejor dicho, con la misión de ser el jefe de la guerra en lo que sería Venezuela. Fíjense que él ni siquiera es diputado en el Congreso inicial. Él es mencionado en el Congreso inicial, pero ni siquiera es diputado. ¿Por qué? Porque él no estaba en el plan inicial. A él lo llaman como una suerte de figura fundamental para que alrededor de él se montara todo lo que fue la Primera República. Y fue así. Ahí no solamente lo reconocen como el precursor, el generalísimo, se lo reconocen como el jefe único de la Primera República. Y él empezó a organizar lo que muchos años después en la Carta de Jamaica el padre de la patria llamaría una suerte de república aérea, es decir, una república muy teórica, muy bien desarrollada, con una de las mejores constituciones que tuvo Venezuela y que han habido en Latinoamérica, que bebió en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que leyó en las primeras constituciones producto de la Revolución Francesa, pero que no tenían ningún asidero, porque los que estaban alrededor de Miranda no tenían experiencia militar. El único que tuvo experiencia militar era Francisco de Miranda y tenía un ejército de mantuanos, ricachones, inexpertos en el uso de las armas, que dio con el fracaso, por supuesto con la entrega y la firma de la capitulación, para comprender que la República, la primera, la del año 10-11,
se pierde. Y de ahí, desde ese encuentro en Londres hasta el momento de la entrega de Miranda en lo que sería la Casa Guipuzcoana en La Guaira, la enemistad y el alejamiento entre Bolívar y él se hizo patente. Tanto es así que Miranda se envía a Bolívar a la principal plaza de artillería que tenía la Revolución Venezolana en la Primera República, que es Puerto Cabello. Y esa plaza la pierde Bolívar por su inexperiencia, por no saber de logística militar y porque además tuvo eventualmente temor de la capacidad de fuego español. Tanto es así que se lo escribe a Miranda, le dice: mire, yo soy inútil para este encargo que usted me está haciendo y reconozco la pérdida que ha ocurrido. Pero algunos han incluso intuido que el envío del Libertador a Puerto Cabello no fue gratis, que era una manera de castigarnos, Miranda, por el estado grave de las cosas que estaba viviendo en ese momento en la Primera República.